Mis apreciados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente hoy. Vamos a continuar con el desarrollo del estudio del libro El deseo de todas las gentes, el capítulo 74, titulado El Getsemaní. Un lugar al cual Jesús iba constantemente a buscar retiro en la oración, así también en compañía de sus discípulos. Siempre lo acompañaba en este lugar, pero ahora vamos a ver que tiene una finalidad totalmente opuesta a la que siempre iba. Ahora viene una gran prueba. Igual iba a fortalecerse, buscaba el contacto directo con Dios, pero vemos que esto va a tener un trasfondo totalmente diferente como cualquier otra visita. No era una visita cualquiera al Getsemaní, era su última visita. Luego de celebrar la Pascua con sus discípulos, ahora los invita a que les acompañe hasta allá. Así que, hermanos, quiero dejarlos con un pasaje que va a ser el texto introductorio para este tema, que se encuentra en Mateo 26:41, y se lo leo. Dice: venid y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, en este capítulo vamos a encontrar cuán amor ha tenido Jesús por nosotros, y lamentablemente también cuán débil es la condición del hombre. Pero Dios es más bondadoso con nosotros, así que vamos a agradecer con una pequeña oración para que Dios también nos acompañe. Así que en el lugar donde estamos vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir su presencia. Amoroso Padre que está en los cielos, santificado sea su santo nombre. Mi Dios, pedimos que por favor en este momento primeramente pueda perdonar nuestros pecados y tenga misericordia de nosotros y de nuestra condición. Por favor, denos un tiempo más y ayúdenos, Señor, a poder enfrentar todas las pruebas que vengan en adelante. Pedimos que tu presencia nos fortalezca, nos dirija y nos dé fuerza día con día. Mi Dios, gracias por todo. Lo dejamos en tu mano de amor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, quisiera comenzar explicando qué es lo que significa la palabra Getsemaní. Esto está compuesta de dos palabras del original en arameo: Gat, que significa prensa, y Semaní, que significa aceite. Entonces, Getsemaní significa prensa de aceite. Este era un lugar que se encontraba a los pies del Monte de los Olivos, muy cerca también del templo. Y traté de buscar algún significado especial de por qué el Getsemaní era un lugar que Jesús prefería tanto. Y encontré un pensamiento que me llamó la atención, que en este lugar es donde Jesús fue prensado para nuestra salvación. Jesús se preparó, Jesús buscó dirección divina como hombre, y aquí vino su última gran prueba, en la cual salió victorioso. Entonces ahora, entendiendo esto, quiero llevarlos a la escena como tal. Después de la Pascua, después de estar con sus discípulos, ahora, como de costumbre, se dirigían hasta este lugar. Era una noche silenciosa, la luna ancha y llena resplandecía en un cielo sin nubes, caminando junto con sus discípulos. Esta era una caminata que hacían de común, pero ahora había algo diferente. Su maestro guardaba silencio y ninguno de sus discípulos se osaba a preguntar por qué estaba así. Ellos, no sé, yo creo que tenían un temor, podían ver algo y no sabían qué era lo que sucedía, pero nadie se animó a preguntar. Entonces quiero leer para ustedes el pasaje que
que explica esto, ¿no? Y se encuentra en Marcos 14:34 y nos dice así: Jesús en esta hora se encontraba triste hasta la muerte. Jesús siempre estaba preparado para dar fortaleza a sus discípulos, siempre en el camino iba aconsejándoles, pero en esta ocasión Jesús se encontraba en silencio. Ahora anhelaba poder ser reconfortado, pero no fue así. Ahora los discípulos, como nunca antes, habían visto a Jesús triste y decaído, callado, silencioso, y mientras iban caminando, la tristeza se ahondaba aún más. Su cuerpo tambaleaba. En 2 ocasiones los discípulos tuvieron que sostenerlo porque si no hubiera caído al suelo. Fue así que llegan al jardín del Getsemaní y con sus discípulos solamente ahora pide a 3 que le puedan acompañar: a Santiago, Pedro y Juan, los mismos que ya le habían acompañado en la transfiguración. Ahora les pide que por favor lo acompañen en oración y que velara con él, que pidieran por ellos y por él mismo también. Y fue así que él se los dejó ahí, pero no se fue ni tan lejos para que no lo pudieran ver u oír. Y estando ahí postrado, cayó al suelo. Ahora como humano debía hacer frente al conflicto que venía. No podía depender de su naturaleza divina. Él siempre hasta ahora había actuado como intercesor, pero anhelaba en este momento tener un intercesor para sí mismo. Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que la naturaleza humana no soportase este conflicto. Satanás ya había tentado a Jesús, primeramente en el desierto, donde había salido victorioso. Luego de 40 días de preparación, la tentación fue fuerte, pero ahora venía la última oportunidad que Satanás tenía para hacer algo, porque si no, Satanás iba a quedar completamente vencido. Quiero compartir con ustedes una parte que dice así: Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Satanás lo que ahora quería conseguir era que Jesús no intercediera en favor de nosotros. Antes había tentado directamente la divinidad de Jesús. Al ver que no pudo, ahora en su última gran prueba, en la parte más débil de Jesús, podríamos decirla, en la cual el pecado estaba cayendo sobre Jesús y estaba creando esta separación con Dios, algo que no había sucedido nunca, ¿no? Como Cordero, ahora debía llevar las culpas de un mundo caído. Las palabras de Satanás eran crueles. ¿Y qué iba a ganar Jesús por este sacrificio? Cuán irreversibles parecían la culpabilidad y la ingratitud de los hombres. Satanás presentaba al Redentor la situación en los rasgos más duros. El pueblo al cual él había entregado todo, él había hecho todo, le daba la espalda, lo humillaba. Incluso sus discípulos. Uno lo iba a negar, otro lo iba a traicionar. Dice que este pensamiento traspasaba su alma. Aquellos a quienes Jesús se había comprometido a salvar, aquellos a quienes Jesús amaba tanto, ahora se unía también a las maquinaciones de Satanás. El conflicto era terrible. La lucha por la salvación en el último momento era algo totalmente inalcanzable a que nosotros podamos entenderlo. Jesús tenía la carga del pecado y sentía que este sentimiento abrumaba su alma y que la ira de Dios podía caer sobre él y que esta separación con el Padre podía ser eterna. Miremos contemplando a Jesús el precio que debía pagar para salvar a la raza humana.
en su agonía, se aferra al suelo frío para evitar que algo más lo separe de Dios. El frío rocío caía sobre su cuerpo, pero esto no le importaba. De sus pálidos labios brota el amargo clamor: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con el vivo deseo de que sus palabras ahora pudieran confortarlo. A menudo él intercedía con ellos y siempre le daba palabras de ánimo, pero ahora quería que estuviesen orando, anhelaba de que en su conflicto pudieran estar con él. Pero cuando los vuelve, los encuentra durmiendo y les dice: ¿no han podido velar conmigo una hora? Creo que en esta situación era completamente diferente a las otras. Ahora podían ver en su maestro una aflicción aún mayor que la de antes. Era terrible lo que estaba pasando, pero sus discípulos en su debilidad no podían comprender. Yo creo que trataron de estar despiertos, orando, velando, pero el sueño cayó sobre ellos. Ahora en Mateo 26:31 quisiera recordar algo, ¿no? Que dice así: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: he aquí el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pedro había respondido a esto: aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro, uno de sus discípulos quizás más fervorosos, había estado durmiendo. Juan, el discípulo amado, el que se había recostado sobre el pecho de Jesús, yo creo que quizás el que más cerca había estado de su maestro, yo creo que habría sido razón suficiente para que él también hubiera estado velando y orando con él. Pero no sucedió así. Fue así que por segunda vez Jesús va a orar y le dice, en el pasaje 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Vuelve entonces Jesús nuevamente a este lugar de retiro, pidiendo, cierto, a los discípulos que le acompañaran. Pero ahora los cipreses y las palmeras eran testigos silenciosos del conflicto que estaba teniendo Jesús, ¿no? Poco tiempo antes Jesús había estado como un cedro poderoso, firme ante cualquier aflicción que le estaban haciendo, ante las persecuciones, ante la burla, ante cualquier cosa que hacían sobre él. Él había estado firme, pero ahora se encontraba como un junco azotado y doblegado por las pruebas, por la tempestad que estaba pasando en este momento, por el conflicto que Satanás le estaba haciendo pasar también. En la hora de la suprema agonía, Jesús deseaba aún tener esta compañía de sus discípulos y quería que ellos estuvieran acompañándolo en esta aflicción. Y de sus labios brota nuevamente: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En esta ocasión vuelve nuevamente a sus discípulos y al oírlo ellos se despiertan, pero sus ojos estaban cargados de sueño. El dolor que debió también sentir en este momento Jesús, el esperar por segunda vez ahora que sus discípulos le acompañasen, que le reforzasen. Pero los discípulos no podían comprender aún. Ellos, cuando lo vieron, no lo reconocieron. Su aflicción había desfigurado su rostro. Ya no podían entender qué es lo que estaba sucediendo. Cuán gran conflicto, cuán gran sufrimiento estaba padeciendo Jesús en ese momento. Fue así que por tercera vez, ahora Jesús los deja y va
para poder pedir dirección divina. Su aflicción era tan grande, dice, que Vamos a leer un pasaje que dice así: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era una aflicción tan grande que ya no sudaba, sino que sangraba. Esto era terrible, la aflicción que caía sobre Jesús. Pero había algo: Jesús podía dejar al hombre su suerte. Desde el inicio, Dios dijo al hombre: el día que pecares, ciertamente morirás. Pero, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dijo: no, yo me voy a poner en su lugar. Que el hombre tenga otra oportunidad. Estas palabras, hermanos, yo creo que traspasan cualquier corazón. Que Dios no nos deje nuestra suerte, sino que tengamos una oportunidad más. Nosotros pasamos nuestra vida muy livianamente, pensando que el día de mañana es algo seguro. Pero nos vemos detrás de todo esto cuán gran conflicto hubo en el cielo en favor del hombre. Y como hombre, Jesús tuvo que padecer por nuestros pecados, el justo por los injustos. Qué terrible aflicción en la que Jesús estaba pasando. Pero ahora viene un fortalecimiento, viene un ángel enviado por Dios. Pero él no vino para quitar su copa, sino que vino para fortalecerlo a fin de que él pueda hacerle frente. En el comentario nos dice algo muy interesante. Dice que le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de su sufrimiento. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría su derrota, y que el reino de este mundo sería entregado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho, porque vería la multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. La agonía no cesó, pero sí la depresión y el desaliento. Ahora salía de esta prueba más sereno y con calma, seguro de lo que debía ser. Veía la impotencia del hombre, vio cómo en su debilidad no podía hacer frente solo. Veía que el poder del pecado tenía una influencia demasiado grande sobre ellos y que el hombre no podría hacer nada. Contemple ahora la suerte que le tocaría a sus discípulos, a estos amigos que tanto amaba, y a todo el mundo. Contemplaría la suerte de ellos sin esta intervención de Jesús. Así que su decisión queda hecha. Salvará al hombre sea cual fuere el costo. Entonces repentinamente los discípulos se despertaron por la luz que rodeaba a su Salvador. Se dieron cuenta que el ángel del Señor estaba con Jesús y que postrados en tierra, éste toma su cabeza, la pone contra su pecho y la apunta al cielo. Jesús, fortalecido, ahora se dirige a sus discípulos y mirándolo les dice: dormid ya y descansad, porque la hora ha llegado que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Y mientras decía estas palabras, la turba estaba llegando. Y Jesús sale a su encuentro y les dice: ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen: a Jesús el Nazareno. Y cuando Jesús dice estas palabras, su rostro es iluminado. El ángel del Señor se pone entre Jesús y la turba, y una figura como de paloma, cierto, se ve entre ellos, y ellos caen como muertos.
quedan inconscientes. Una oportunidad tenía aquí Jesús para irse, para poder escaparse, pero no lo hizo. Era el momento, era la hora que se debía cumplir. Es así entonces que de la presencia de ellos el ángel del Señor se aleja. Estos hombres se despiertan y rápidamente cambia la escena. Ahora nuevamente le preguntan: Jesús, ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen: a Jesús el Nazareno. Ya le dije, yo soy. Si me tenéis a mí, entonces dejad ir a ellos. Sabía cuán débil era la condición de sus discípulos y trataba de escudarlos de la tentación y de la prueba. Jesús ahora estaba listo para sacrificarse por ellos. En el pasaje también nos dice así: para que se cumpliese lo que se había dicho en San Juan 8:9: de los que me diste no perdí a ninguno. En todo momento Jesús intercedió por la debilidad del hombre, aún en su aflicción más grande, aún cuando esperaba algo del hombre. No lo consiguió, pero trató siempre de prever, de ayudar su debilidad. Entonces ahora, cuando lo van a tomar, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces dice la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Pero podemos ver también que Jesús, aquel hombre que había perdido la oreja, pone su mano sobre ella y la sana. Aún asombrados por esto, no desistieron de lo que estaban haciendo y prendieron a Jesús. El traidor de Judas no olvidó su parte. Judas había dicho que al que besare, a este prender. Entonces Judas se acerca donde su maestro, le dice: salve maestro, y le besa repetidas veces. Y Jesús le dice: ¿a qué vienes, amigo? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Estas palabras debían haber causado en el corazón de Judas arrepentimiento. Aún en esta condición Judas tenía una posibilidad, pero su corazón se cerró por el orgullo y el egoísmo y el amor al dinero. Las cosas de este mundo cegaron lo más importante, a Jesús. Perdió de vista a Jesús. Decidió entregarle, perderlo y ganar las cosas de este mundo. Ahora, como nunca antes lo habían hecho los sacerdotes, los líderes, todos estos que venían a aprender a Jesús, habían tenido oportunidades muchas veces, porque Jesús enseñaba en las sinagogas. Jesús les dice: la noche se asemeja mejor a su obra, porque lo hacen todo a escondidas. Vienen a aprenderle cuando vienen a buscarlo con palos como al ladrón. Cuando sabían quién era Jesús, muchas oportunidades habían tenido de hacer algo, pero no lo hicieron. Ahora llega todo a su punto final. Llega un momento en el cual se llevan a Jesús. Los discípulos le dejan solo. Y leo el último párrafo para ustedes, que se encuentra en San Juan 16:32. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hermanos, esta fue el último momento que estuvo ahí con todos sus discípulos reunidos. Pero ahora la turba se lo lleva
y solo hace frente a la gran aflicción que le espera, hasta la muerte. Hermanos, este gran sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros tiene un valor inmensurable que no alcanzamos a entender. El misterio de la divinidad, el misterio del amor, cuán grande amor ha tenido por nosotros. Aún con sus discípulos, en su debilidad, no les dejó solo ni los entregó, sino que aseguró para ellos salvación. Y así que, hermanos, les invito a que nosotros podamos aceptar este gran sacrificio que Jesús hizo en favor nuestro para nuestra salvación, y que podamos aceptarle hoy en nuestra vida. Si hay algo que hemos dejado pendiente, retomarlo. Si hay algo que nos está haciendo tropiezo, dejarlo de lado, porque hay algo que tiene mucho más valor, y es la vida de nuestro Señor Jesús, que dio por nosotros. ¿Y cuánto valor tiene un alma? ¿Cuánto valor tiene un alma? A los ojos de Jesús tiene el valor de su propia vida. Así que, mi hermano, tú vales mucho para Dios. No dejes que este mundo te quite algo tan precioso que Dios ha dado en favor nuestro, la vida de Jesús. Y que a través de este sacrificio nosotros podamos ganar algo tan grande que no merecemos, que es la vida eterna y el cielo. Así que, hermano, que el Señor te bendiga y nos acompañe en esta gran lucha para algún día poder reencontrarnos con aquel que dio su vida por nosotros. Amén.